Buenos días, queridos alumnos, padres de familia. Hoy iniciamos la semana 34 de nuestras actividades escolares. La experiencia de aprendizaje para estas 2 semanas tiene el título de El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. La actividad de hoy día es ¿qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Trabajamos el área de personal social. El propósito de la clase. Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje orientada a comprender el significado del Bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos. Los recursos de la actividad, el cuaderno, el lápiz, el anexo 1 tenemos la línea del tiempo de los periodos de la historia del Perú. El anexo 2, el Bicentenario, una oportunidad histórica. Esa es una lectura. Nuestra meta, explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para los peruanos y peruanos. Hoy hablamos todo acerca del Bicentenario. Al hablar sobre el Bicentenario, viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Lee atentamente las respuestas de Juan Pablo, Fabiola y Patrick. Juan Pablo dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Qué dice Flavia? Es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Qué dice Patrick? En la tele dicen que el Bicentenario se celebrará el próximo año. Muy bien. Tanto Juan Pablo, Flavia y Patrick tienen razón, porque es afirmativo lo que hablan, es verdadero. Responde, ¿qué sabes sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Para qué comprendas mejor el significado del término bicentenario, puedes recurrir al diccionario. ¿Qué dice el diccionario? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o el nacimiento o la muerte de una persona ilustre. Sabemos que el siglo son 100 años, entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario, y cuando se celebran 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Lee el texto del anexo 1, las líneas del tiempo en los periodos de la historia del Perú. Empezamos el periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles. 20.000 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Antes que naciera Cristo. 1532 después de Cristo. Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años hasta la conquista del Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas por parte de los españoles, que data de 1532. ¿Ya? El periodo de influencia hispánica o época virreinal, 1532 después de Cristo, 1821 después de Cristo. Comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de la independencia en 1821. Periodo republicano, 1821 después de Cristo y 2020 después de Cristo. Comprende desde que el libertador Don José de San Martín proclama la independencia hasta nuestros días. Ustedes pueden ver acá una línea de tiempo. Una línea de tiempo color celeste es el periodo prehispánico. ¿Qué quiere decir? Antes que vengan los españoles a América, ¿ya? Y pueden ver acá el nacimiento de Cristo. Miren, la línea verde, el nacimiento de Cristo. Luego tienen acá una escala
que tiene la cifra 1000 y la cifra 2000, ¿verdad? Entonces, tienen acá, ubiquen bien la línea de tiempo, ¿ya? Más detallado va a estar en el archivo que se le va a enviar. Tras haber leído la definición de bicentenario, recordar tus conocimientos respecto a los ciclos y analizar la línea de tiempo. Responde las siguientes preguntas. Después que hayas analizado bien esa línea de tiempo, ya que se te va a dar por intermedio del WhatsApp, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas? ¿Ya? Por ejemplo, la mochica, caral, Paracas, Nazca, antes de la llegada de los españoles. ¿Y qué culturas prehispánicas conocen? Ahí enumeran todas las que conocen. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? ¿En qué año el Perú celebra el bicentenario de la independencia del dominio español? Estas preguntas van a tu cuaderno, ¿ya? Las copias y las respondes en tu cuaderno. Responde. Recuerda, el Perú tiene 3 grandes periodos de su historia, 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación, construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo del país. 300 años aproximadamente de dominio español. ¿Ya? El virreinato, 1999 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Recuerda, lo que celebramos en el bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín proclamó la independencia del Perú un 28 de julio de 1821. Flavia, por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda que en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario, quiere decir 100 años, de la proclamación, es decir, 100 años de vida independiente. En el año 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Patrick dice que el bicentenario se celebra el próximo año, el 2021. ¿Estás de acuerdo con él? Porque de acuerdo a lo analizado en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes consultadas, el diccionario, la línea de tiempo, escribe en tu cuaderno una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Eso lo vas a escribir en tu cuaderno y lo encierras en un cuadrito. Lee el texto del anexo 2, el bicentenario, una oportunidad histórica. Esta es la lectura que se te va a dar en el WhatsApp. A 200 años de la independencia del Perú tenemos la posibilidad de volver a pensar, a hacer y celebrar a nuestro país. El bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio del 2021 para conmemorar la independencia del Perú. ¿Ya? Entonces así vas a leer todo y de ahí vas a responder las preguntas. Me dice, escribe en tu cuaderno una breve explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país en base a la lectura. ¿Ya? En base a la lectura vas a responder esa pregunta que está con rojo. Criterios. ¿Explicaste qué es el bicentenario? Si le explicaron. ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y peruanos? ¿Ya? ¿Cumpliste con los criterios? Te dice, ¿ya?
Reflexiona, recuerda la meta de hoy. Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y peruanos. Ahora responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo la superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarás lo aprendido? ¿Dónde y con quién? ¿Ya? Bien, queridos alumnos, eso ha sido toda la clase de hoy día sobre el bicentenario. ¿Ya? A cuidarse mucho y hasta una próxima clase.